¿Se oye bien? Pues muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Ignacio. Gracias a Deloitte por poder estar aquí hoy en este foro. Para mí es la primera vez en más de 2 años que estoy en un evento presencial. En Twitter hemos tenido políticas muy conservadoras en cuanto a trabajo desde casa. Somos muy digitales y bueno, pues es un honor y un privilegio. Y también un honor estar contigo, Natalia, esta tarde. Yo creo que vamos a pasar un buen rato. Si te parece, podemos empezar hablando del viajero, ¿no? Vamos a hablar mucho de los cambios, de lo que ha supuesto todo esto a nivel de disruptivo y de cambios, pero primero me gustaría que nos contaras qué hábitos de los viajeros se mantienen, cuáles van a permanecer este año y los siguientes en cuanto a, bueno, en relación con los destinos turísticos, ¿no? Claro que sí, Jaime. Javier, mil gracias y misión cumplida. Veo muchas más mujeres. La última vez que vine a un foro de inversión era yo la única mujer, así que me parece espectacular ver mujeres en inversión, primero y antes que nada. ¿Qué podríamos hablar de los viajeros? Primero, sin duda alguna, el viaje es quizás la manera más fácil y más potente de educar a los demás. Y quizás en España estamos muy acostumbrados a viajar, somos literal unos bendecidos porque las fronteras se abrieron muy rápido, no es el caso de la mitad del mundo. Recuerdo, antes de pandemia yo viajaba a más de 30 países al año. El año pasado como gran cosa viajé a 15, entonces como gran cosa digo. Entonces yo creo que obviamente el que viaja siempre viaja, pero hoy en día y seguirá viajando mucho más. El tema es que durante la pandemia los viajes cortos, los viajes y las escapadas rurales, los viajes con experiencias que realmente sean únicas, con un factor diferenciador, es lo que está marcando gran parte de las tendencias en el turismo. Sin duda, estaba viendo yo hoy que estaba con Javier en Fitur y ahora que estoy acá, pues efectivamente la gente está perdiendo el miedo a estar en eventos, está perdiendo el miedo a viajar. República Dominicana es un ejemplo claro, por no decir España, que ya logró superar los números de turismo antes de la pandemia y con un crecimiento hoy en día casi del 70% del turismo. España efectivamente empieza a recuperarse también. El mundo, ayer en la OMT sacamos las cifras, por primera vez en 2 años hay cifras positivas, el crecimiento es del 4%, es muy poco claramente frente a lo que venía haciendo el sector, con 1.5 billones de turistas anteriormente, pero hay que entender que todavía más de la mitad del mundo sigue cerrada. Asia, el Pacífico, sigue cerrada. Entonces, hablar hoy en día de una nueva tendencia de viajero es algo particular porque todavía la mitad del mundo sigue cerrado. Entonces, por más de que yo quiera ir a Indonesia no puedo ir, por más de que quiera ir a Filipinas no puedo ir, por más de que quiera ir a Hong Kong no puedo ir. Entonces, lo que sí está claro es que las personas que han estado tanto tiempo en distintos confinamientos, cuarentenas, etcétera, quieren salir de eso, quieren estar en los pueblos, quieren gozarse el mundo rural y claramente el turismo nacional llega para quedarse y ahí hay un potencial gigante de desarrollo para los destinos que eran vulnerables, la famosa España vacía, y ahí empezamos a ver startups que empiezan a desarrollar soluciones para el mundo rural y para instalarse ahí. Y los famosos digital nomads, donde vemos varios países, no sé si recuerdan en tiempos de pandemia Portugal, diciéndole a las startups que llegaran allá y que efectivamente iban a tener innovation labs, visas de trabajo y etcétera, todas las facilidades para que la tecnología en tiempos de COVID llegara allí. Canarias también lo ha hecho, entonces, primer tema, la tecnología llega para quedarse y a través de ella, quien no esté ahí o quien todavía no esté convencido que a través de ella el turismo se puede desarrollar, está en nada. Segundo, viajes de corta estancia, escapadas. Y tercero, turismo rural. Muy bien, pues muchas gracias. Es verdad que lo que has comentado hace pensar que todavía seguimos en tiempo de, bueno, entre pandemia, entre olas, pero datos esperanzadores has dado también, ¿no? Curioso que hables de digital nomads. Hoy veía un hilo en Twitter que os recomiendo que leáis de Brian Chesky, CEO de Airbnb, que hablaba de esto, ¿no? Él es un gran usuario de Twitter y decía que
va a empezar a vivir a partir de hoy en un Airbnb y que este año va a dedicarlo a ir conociendo los distintos destinos porque ha visto el crecimiento de los digital nomads que ha sido brutal en su plataforma, ¿no? Y lo va a experimentar en primera persona. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de las lecciones aprendidas? Porque yo creo que esta pandemia es un golpe de realidad, una bofetada de realidad para todos, pero para los destinos turísticos obviamente también. ¿Crees que se han aprendido lecciones? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas por los destinos? Claro que sí. Me acuerdo, antes de la pandemia, cuando entré a la OMT, yo sé que para muchos de ustedes las Naciones Unidas son símbolo de burocracia, y así claramente lo veía yo cuando entré a trabajar y a reformar una agencia de Naciones Unidas, cosa que es bastante fácil, y más cuando uno es joven. Y me acuerdo que cuando empecé a usar, como buena millennial, empecé a usar mis redes sociales y activar las redes de la organización, todo el mundo se me vino en contra y me decía que yo por qué era tan show off y me encantaba estar todo el día en las redes. Y era una crítica constante. Y yo siempre decía lo que me enseñaron a mí cuando empecé a promover mi país, Colombia, y a ayudar a cambiar su imagen. Y es que lo que no se comunica, pues claramente no existe. Y hoy, si hay algo que es absolutamente clave, no importa si eres el presidente de un país o si eres el startupero en Seed Stage. ¿Cuántos de ustedes no han visto a los grandes líderes del mundo hoy en día en TikTok? ¿O cuántos de ustedes no ven que las campañas políticas se han revolucionado justo porque hay presidentes que les tocó hacer campaña política en la mitad de una pandemia? Entonces, primer punto y el primer aprendizaje es que el vehículo más claro para la promoción de un destino, el más eficiente, sin duda alguna, son las plataformas digitales. Una herramienta tan potente como esa, Twitter, Instagram, Facebook, que aunque suene que es más de lo mismo, nunca es más de lo mismo, porque de ahí el extraer los datos, el saber y el poder crear campañas especializadas de promoción turística es clave. Hay un tema que siempre me gusta contarlo y es que antes de la pandemia Portugal, como gobierno, hizo un estudio y se dio cuenta que el 80% de la gente que iba a Portugal iba por medios digitales, con lo cual el gobierno tomó una decisión bastante drástica y fue cortar toda la presencia de ellos en ferias internacionales. Y eso es muy fuerte para una industria como esta. Y hoy por hoy, todo ese dinero que antiguamente usaban en los métodos tradicionales de promoción, lo invierten en campañas digitales. Entonces, lo primero es eso. Cualquiera que hoy me diga a mí que es que las redes no sirven para la promoción turística, creo que el COVID algo le enseñó. Lo segundo es que lo mismo. Teníamos varios empresarios de todas partes del mundo que me acuerdo que se rehusaban a la transformación digital. Me acuerdo que me decían, escasamente con una página web yo voy a sobrevivir, pues vamos a ver si con el COVID pasó lo mismo desde la casa. Y ahí empiezan nuevas tecnologías a desarrollarse, la realidad aumentada, la realidad virtual, las experiencias híbridas para poder hacer sentir a los distintos viajeros en confinamiento y ser distintos. Me acuerdo cuando hablaba con la Diputación de New Orleans y me decían, Natalia, nos tocó cambiar toda la página web para que los conciertos los pudieran sentir en realidad virtual en la página web de un destino, porque en tiempos de pandemia, donde nadie podía salir, pues efectivamente era la forma única de promoción. Lo mismo pasó con los museos, con el Thyssen, con el Museo del Prado, empezaron a generar visitas guiadas, a hacer toda la transformación para poder hacer vivir las experiencias de manera digital. Y eso claramente llega para quedarse y claramente se vuelve en el motor más rápido de acelerar el crecimiento económico. Todas estas plataformas que permiten obviamente conectar al viajero con una experiencia. Pues qué bien que hables también de las plataformas digitales, de falta las algo redes malo, sociales. falta algo malo. No hemos aprendido todavía, hay algo que no hemos aprendido y es el famoso overtourism o el exceso de turistas. Obviamente yo soy la mayor embajadora del turismo, me encanta, pero se tiene que hacer de manera responsable. Y pongo dos ejemplos, uno muy bueno y otro interesante, y es que
efectivamente antes de la pandemia ya habían problemas en Europa en términos de exceso de turistas en las ciudades capitales. Era el caso de Barcelona. Bueno, Barcelona no es una ciudad capital, pero es una ciudad referente del turismo. Pasaba lo mismo en Ámsterdam, pasaba en París, pasaba en Londres, y se veían discusiones y pancartas y acusaciones muy claras en contra del turismo. Esto es antes de pandemia. Y me acuerdo la última vez que fui a Barcelona antes de pandemia que me decían la gente de ciudadanía y los periodistas me decían, es que Natalia, no conocemos ya a los vecinos, porque como está lleno de Airbnb, no conozco a mis vecinos. Esto es antes de pandemia. Pasa la pandemia y en un mínimo se abrió una mini puerta para poder viajar, y no sé si se acuerdan, pero yo sí lo tengo clarísimo. Abre China su primer parque de diversiones y llegan millones y millones y millones de turistas otra vez. ¿Y qué pasa? No solamente fue turismo irresponsable, porque efectivamente se contagiaron todos, sino otra vez el famoso overtourism. Entonces, por recibir divisas rápido y no quebrarse, una vez más el turismo no sostenible estuvo ahí. Entonces, hoy nos vuelve a pasar eso mismo. Tenemos que pensar realmente que la cantidad no es lo que hace el turismo, es el gasto, es el valor agregado que cada uno de los turistas le deja a un destino, pero no podemos seguir promocionando el modelo masivo sin responsabilidad, porque está claro que no es sostenible y quizás nos va a traer divisas al principio, pero tarde o temprano nuevamente los ciudadanos van a empezar a pelear porque no pueden convivir y no hay estrategias donde debería usarse la tecnología para que a través del Data Analytics se pudiera mitigar y contrarrestar el tema de las capacidades de carga. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, has comentado algunas de esas nuevas tecnologías, de esas innovaciones. Si ponemos un horizonte, como decía antes Javier, de aquí a 36 meses, o mirando a 2025, ¿cuál dirías tú que son quizá las 2, 3 nuevas tecnologías o innovaciones que van a despuntar, que van a ser trending topic, como diríamos nosotros? Fíjate, 3 temas. En tiempos de pandemia hicimos una encuesta al network de inversores que nosotros tenemos. El 50% de los inversores decía que seguiría invirtiendo en turismo. Sin embargo, priorizaría startups que estuvieran trabajando el famoso ESG, Environment, por el tema del cambio climático y la mitigación del carbono, de las emisiones de carbono, impacto social, porque el turismo es el sector más abierto y quizás más democrático, que desde el guía turístico hasta la aerolínea se ven beneficiados, y el cambio de gobernanza para generar transparencia y para que la tecnología se use para el bien común. Temas de educación, el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo no tienen educación, llegan hasta educación secundaria. Entonces, ese tipo de proyectos generan mucho más interés hoy por efectivamente todo lo que vivimos. Segundo, que me encanta decirlo en todos los foros, porque el turismo tuvo cifras negativas del 74% en inversión tradicional, cayó el 74% en llegadas, pero la única cifra positiva en estos 2 años ha sido la inversión en Venture Capital. El año pasado las rondas cerraron en $22 billones en Travel Tech, y aquí hay una oportunidad enorme porque el 50% de las inversiones hoy en día solo están en e-commerce, en transporte, es obvio, porque y en todo lo que es estilo de vida. Pero ¿dónde está el resto de subsectores de la economía del turismo? Aerolíneas, turismo de eventos, turismo de salud, gastronomía, etcétera. Entonces se empiezan a abrir nichos de mercado donde hay una necesidad donde la tecnología puede hacer distintos cambios, y desde hace más de 4 años te vas a reír, las tecnologías van a seguir siendo las mismas, no va a haber ningún otro trending topic distinto a la inteligencia artificial, con el análisis de los datos, el saberlos analizar para poder priorizar la toma de decisiones, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, seguirán siendo las que marcan, y esto lo llevamos evaluando desde hace 4 años, y todos los años sale la misma respuesta, son las mismas tecnologías las más usadas en el ecosistema de startups. Con lo cual todavía les queda recorrido y estamos en una fase muy inicial. Pero bueno, muy interesante. Hemos hablado de hábitos del viajero, nos has contado
cosas de las lecciones aprendidas, de las tecnologías que están y que van a quedarse. Una última pregunta por mi parte, si nos puedes anticipar, con todo esto, ¿no?, que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿qué va a pasar en cuanto a los destinos turísticos? ¿Crees que se van a consolidar los destinos que ya son dominantes y que van a seguir siendo en los próximos años? ¿O vamos a encontrarnos con una consolidación de nuevos destinos turísticos, por ejemplo? Yo creo que hoy en día están naciendo nuevos destinos turísticos por lo mismo, porque efectivamente, como no podíamos viajar y había un confinamiento tan fuerte en los diferentes destinos y hoy todavía existen, efectivamente, me comentaban el año pasado, el gobierno chino, en la Asamblea General que se hizo en Madrid, le decía yo al gobierno chino, bueno, ¿y por qué no abren ya las fronteras? Porque los necesitan de este lado. Y me decía, ¿y para qué nos interesa? Si es que ahora los chinos están viajando dentro de China para conocer cosas que en su vida habían conocido. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Estados Unidos. El fenómeno es global, donde el turismo nacional está cobrando mucha importancia y sobre todo los destinos que son emergentes, las comunidades rurales, los lugares donde efectivamente antiguamente no íbamos, y eso está claro y lo vemos cada vez más. Sobre todo, también parte de lo que vemos es que los destinos maduros, fíjate, quieren desarrollar estrategias de destinos turísticos inteligentes 2.0, es decir, ya desarrollaron la base de la tecnología, ya desarrollaron la base de cómo tomar decisiones hacia el Big Data, pero ahora les queda la tarea de mejorar la experiencia del usuario. Y esa es la tarea que viene para París, la tarea que vendrá para Madrid, la tarea que vendrá para Londres, porque seguirán siendo hitos, seguirán en la aspiración de todas las personas que aún no conocen esos destinos. Pero fíjate, el año pasado yo celebraba porque ya podía decir que España era el primer país del mundo en llegadas de turismo internacional. Y es justo eso, siempre España va a estar en el corazón de las potencias turísticas. El tema es cómo se evoluciona y se avanza en el tipo de experiencias. Hoy en día Madrid tiene algo fabuloso y es la creación de todos estos hoteles de 5 estrellas que no tenía antes de la pandemia. Tiene el Four Seasons, tiene el Ritz, tiene la remodelación del Villa Magna, tiene unos desarrollos, la Madrid del Norte, tiene los nuevos desarrollos que antiguamente los viajeros antes de pandemia no podían usar. Entonces, los que son destinos turísticos por excelencia seguirán estando ahí, pero se le abre una oportunidad nueva a esos destinos pequeños, emergentes, rurales, donde no solo a través de la agricultura pueden sobrevivir, sino ahora pueden vincular la agricultura al turismo, el desarrollo del turismo rural hacia nuevas experiencias, y eso es espectacular porque para aquel que ha viajado por todas partes del mundo van a empezar a salir ese tipo de destinos que efectivamente tienen un valor que antiguamente no lo tenían. Fenomenal. Y qué bien que hables, yo como madrileño, también de lo que está pasando en Madrid, porque te ha faltado decir los restaurantes de estrella Michelin que van con estos hoteles y que vienen... Yo soy madrileña de Colombia, yo no sé quién dijo eso, pero... La única parte mala de lo que has dicho es que yo, por ejemplo, que veraneo en Asturias y antes decíamos que no se entere nadie que está Asturias, ¿viste? Y ya el verano pasado lo ha descubierto todo el mundo, ¿no? Pero bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, Natalia. Ha sido un placer, has contado cosas súper interesantes. Te agradezco de nuevo y un placer por el ratito. Así que... Nada, el gusto encantado. Es mío y el agradecimiento es de ellos. Mira que son las 6 de la tarde. Yo en estos momentos tendría mucha pereza de oír una charla como esta o como cualquiera. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti por la oportunidad de poder comunicar y compartir con ustedes lo que vemos en lo que se viene para el turismo. Mil gracias. Muy bien, gracias.